Bien chicos, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. En el día de hoy, en la clase de hoy, lo que vamos a ver, a comenzar a ver en realidad es la primera parte de la unidad número 2. En la unidad número 2 la vamos a dividir básicamente en dos grandes grupos. El primero, que es el que vamos a ver hoy, nos va a hablar de cómo una vez que nosotros tenemos datos recolectados, que fue lo que vimos en la unidad pasada, en la unidad número 1, cómo a esos datos tenemos formas de organizarlos y de representar a ese grupo de datos que nosotros hemos estudiado. Justamente la unidad número 2 se titula Organización y presentación de los datos estadísticos, y la metodología que vamos a utilizar es la misma que hicimos con la unidad número 1. Vamos a ver una explicación de toda la teoría, que es lo que yo les estoy comentando ahora. Luego vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos y cuando ya tenga un volumen importante de respuestas de esos ejercicios prácticos, como pasó en la unidad número 1, vamos a ver la segunda parte, que es todo lo que tiene que ver con gráficos, con distintos tipos de gráficos, justamente para seguir representando y mostrando esos datos que nosotros vamos a calcular. Bien, lo que vamos a ver hoy, dentro de todos los temas que vamos a desarrollar, todo el concepto de tablas estadísticas, los tipos, las partes, cómo se construye una tabla, para luego pasar a lo que son las distribuciones. Vamos a ver distribuciones de distinta índole, las llamadas unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales, los conceptos de series simples, las distribuciones de frecuencias tanto de variables discretas como de variables continuas, que fue lo que ustedes parte estudiaron en la unidad pasada, el concepto de discreto y de continuo, y cómo se arman las tablas de contingencia, ¿sí? Bien, para introducirnos un poco en tema, en qué consiste lo que nosotros vamos a ver. Nosotros, una vez que recopilamos los datos, que fue el trabajo que realizamos en la unidad número 1, se nos hace necesario organizarlos y presentarlos, ¿sí? De alguna forma determinada. ¿Para qué? Para el objetivo principal que tenía la estadística, que es lo que vimos al principio, que es tratar de eliminar al máximo la incertidumbre que se genera con ese conjunto de datos. Acá repasamos un poquito lo que vimos en la unidad pasada. Tenemos tres formas de representación: la literal o escrita, que ya conocemos cuál es, pero ahora lo que nos vamos a adentrar son en las tablas estadísticas, puntualmente en la clase de hoy, y en los gráficos estadísticos, que es lo que va a venir a continuación. Como nosotros ya sabemos, la forma literal o escrita es la más sencilla, ¿sí? Es utilizada cuando el conjunto de datos es simple, es corto, pero a medida que el volumen de datos se va complejizando, se va haciendo más grande, nosotros vamos a necesitar otro tipo de representaciones y, por supuesto, la utilización de los gráficos estadísticos. Las tablas estadísticas en general tienen varias clasificaciones. Yo voy a utilizar algunas para adentrarnos en tema. De acuerdo a la finalidad que tienen, vamos a hablar de tablas con propósitos generales o tablas con propósitos específicos. La diferencia está justamente en la última palabra, algo general y algo que es bien puntual o específico. En pantalla tenemos una tabla estadística. Por ahora no nos fijemos en qué características tienen y qué quiere decir cada una de las partes de la columna ni demás. Simplemente empezar a visualizar lo que es una tabla de estadística que está representando a un conjunto de datos que fue tomado anteriormente. Veamos un poquito qué partes constan de una tabla. Esto no es una regla que tiene que ser siempre 100% respetada, ¿sí? Esto sería lo ideal, lo que debería tener cada una de las tablas, pero suele pasar en muchas ocasiones que algunos de los puntos que figuran en esta descripción no son tan necesarios o no son colocados en una tabla. Obviamente un título, que es una descripción de contenido, un encabezamiento, que es la parte superior de columnas, se colocan los títulos que indican los datos representados en la misma, el concepto o columna matriz, que son las descripciones que aparecen en las hileras de las tablas, generalmente van a aparecer en el lado izquierdo, el cuerpo, que está contenido por los datos estadísticos que nosotros buscamos, las notas de encabezamiento, estas se van a ubicar entre el título y los encabezados,
sirven para aclarar ciertos aspectos que por ahí no se pudieron aclarar en otro lado. Las notas al pie, que están situadas debajo del cuerpo y se utilizan para explicar algún aspecto. Y la fuente. Al final de la tabla se debe indicar la fuente que nos sirvió para la obtención de los datos. A veces, muchas veces, la fuente se puede ser propia. Recordemos el caso de cuando hacemos un experimento. Acá tenemos un gráfico que nos muestra dónde están ubicados cada una de las partes que nosotros mencionábamos anteriormente, ¿sí? Tenemos el título, la nota de encabezamiento, el encabezado, el cuerpo, la columna matriz, las notas al pie y la fuente. Todos los puntos que hemos mencionado anteriormente en una tabla muy sencilla de estadística que nos habla de operaciones al contado, crédito, las distintas zonas y demás. ¿Qué va a pasar con las distribuciones? Nosotros en general podemos agrupar tres tipos de distribuciones bien diferenciadas. Las unidimensionales, que son aquellas que analizan una sola variable. Por ejemplo, analizamos el peso de las personas. Cuando hablamos de bidimensionales, estamos hablando de dos variables, por ejemplo, relación peso y altura. Y la mayoría de las veces vamos a estar trabajando con variables o distribuciones multidimensionales, ¿sí? Que son aquellas que tienen más de una, tienen tres o más. Vamos a usar esa definición. Entonces, unidimensional es una, bidimensional es dos, multidimensionales tres o más. ¿A qué vamos a denominar variable? Una variable va a ser una entidad que cambia de estado constantemente. Está presentada por básicamente dos características. La diferencia que va a existir entre los valores posibles y los valores realmente observados de la variable. Acá quiero hacer una definición bien clara. Los valores posibles son todos aquellos valores que forman parte de la población, es decir, los que podría asumir la variable. Los valores observados, en cambio, son aquellos que realmente han ocurrido cuando yo hago el estudio o el experimento. Por ejemplo, si yo digo, la temperatura que puede hacer en el mes de febrero a las 6 de la tarde en la ciudad de Las Varillas, los valores posibles de la variable, ¿cuáles serían? 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40 grados, ¿sí? Bien. Ahora bien, si yo estudio esos valores, si yo hago realmente una muestra y veo del día 1 al día 28 de febrero qué temperatura hubo a las 6 de la tarde, esos van a ser los valores observados. Y no necesariamente tienen que coincidir con los valores que la variable puede asumir. Mejor nos tocó un febrero frío, ¿sí? Que a las 6 de la tarde todos los días hizo 24 o 25 grados. No lo sabemos. Pero quiero diferenciar claramente lo que son valores posibles con valores realmente observados cuando se hace un estudio o un experimento. Y otra característica que vamos a tener en cuenta es la distribución que hay o la diferencia que hay, cómo vamos a analizar lo discreto de lo continuo. Lo discreto ya ustedes ya lo sabían, datos que no se pueden fragmentar, continuo, aquellos valores que se pueden fragmentar. Eso también nos va a marcar la forma de analizar las variables. Vamos a la primera forma de clasificación, que son las series simples. Yo mientras hablo me voy tomando un mate, espero que ustedes también estén haciendo lo mismo mientras están viendo la clase. ¿Cuándo trabajamos con series simples? Cuando la cantidad de datos es pequeña y en general todos los valores son distintos, utilizamos la serie simple. Cada valor se va a representar como una determinada observación del estudio y se la va a simbolizar con la letra X. Letra X, letra Y, es indistinto, van a haber muchos autores, muchos casos, nosotros vamos a tomar la letra X. X1, X2, X3, X sub I, X sub N, al final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cada una de esas X que nosotros tenemos en pantalla representa un valor distinto de la variable, que se ha observado. ¿Sí? Que se ha observado. Ya vamos a ver un ejemplo y nos va a quedar mucho más claro esta cuestión. Y la letra I, que es la que ustedes ven en pantalla en la anteúltima X, representa el orden de la observación. Es porque es un orden creciente. Y N es el tamaño de las observaciones. Es decir, si nosotros observamos 20 muestras distintas, la última va a ser la XN, ¿sí? Y va a ser X20, el último valor de la variable que nosotros vamos a representar o exponer.
Por ejemplo, y acá puede llegar a quedar un poquito más claro. Si nosotros queremos estudiar el número de hijos de 10 familias, ¿sí? Arranquemos por el principio. ¿Cuáles serían los posibles valores de la variable? Si nosotros decimos cuánta cantidad de hijos o qué cantidad de hijos puede tener una familia determinada, yo puedo decir, puede tener ninguno, 0, puede tener 1, puede tener 2, 3, 4, puede tener 10, sí, puede tener 10, puede tener 20, sí, seguramente puede tener 20, puede tener 5, puede tener 8, etc. Esos son todos los posibles valores de la variable. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a ver realmente o estudio 10 familias determinadas? Lo que tienen en pantalla. X1 igual a 2, ¿qué quiere decir? Que la familia número 1 que yo estudié tiene 2 hijos. X2 igual a 1, ¿qué quiere decir? Que la familia 2 que yo estudié tiene un hijo. Y así sucesivamente con cada uno. X8, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que la familia que yo estudié no tiene hijos. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, y se las voy a responder enseguida, ¿este muestreo de datos podría tener valores negativos? No. No podría tener valores negativos porque no existe el menos 1. No existe menos 5 hijos. Va de 0 hasta un número determinado. ¿Queremos llamarlo infinito? Sí, le podemos llamar, sabemos que no es así. Sabemos que tener más de 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos es algo irreal, algo que no puede pasar y probablemente no pase. ¿Puede pasar? Sí, hay una probabilidad muy pequeña, pero puede pasar. Pero lo que quiero dejar claro es, una cosa es el número, es el valor que puede asumir la variable y otro es el valor de la variable en el estudio, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, acá sí, en serie simple, muchas veces se usa lo que es la presentación literal. Es decir, yo puedo explicar con palabras o con poquitos datos qué es lo que está pasando. Fíjese, 4 familias tienen un hijo, ¿sí? ¿Cuáles son las familias que tienen un hijo? La 1, la 2, la 4, la 2, la 1, la 6 y la 10. 3 familias tienen 2 hijos, ¿cuáles son? La 1, la 5 y la 9. Y así con cada uno. 4 familias tienen un hijo, 3 familias tienen 2 hijos, 2 familias tienen 3 hijos, una familia no tiene hijos. ¿Cuál es? Lo habíamos visto anteriormente. La 8. Y esa es una descripción de los datos que nosotros hacemos de este estudio. ¿Qué va a pasar? A medida que nosotros tengamos un volumen de datos más grande y más complejo, se nos va a tornar muy dificultoso hacer esto. Lo podemos hacer así porque tenemos 10 datos y lo podemos representar de esta forma, pero cuando los datos vayan siendo cada vez más grandes y una mayor cantidad, la cosa se va a complicar. Por eso es necesario una forma de distribuirlos, que es lo que vamos a ver a continuación. Arrancamos con las variables discretas. Las variables discretas, recuerden, son aquellas que no se pueden fragmentar. Cantidad de hijos, cantidad de sillas en un lugar, cantidad de plantas, cantidad de puertas en una casa. Cuando contamos con un grupo de datos grandes, es indispensable agrupar los mismos a fin de facilitar su posterior análisis. Esta agrupación de datos se llama distribución de frecuencia y consiste en ordenarlos y clasificarlos cuantitativamente. Cuando existen valores repetidos de la variable, se obtiene una distribución y el número que indica las veces que se repitió un valor se denomina frecuencia. Entonces, ¿qué va a ser la frecuencia? Si un valor determinado se repite varias veces en el estudio que yo estoy haciendo, esa va a ser la frecuencia de ese dato o de ese valor. Acá los vamos a simbolizar con y sub i o x sub i a los distintos valores que puede asumir la variable. Ahí tenemos una tabla, un ejemplo de tabla de distribución de variables discretos. Lo más importante es esto que está acá. Fíjense que los datos, ¿sí?, son datos numéricos, no están puestos en intervalos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y los datos son únicos y discretos, 5, 6, 7, 8. ¿Qué son estos datos? Los posibles valores de la variable. Todavía no hemos visto todo lo que está para acá. Pero estos datos que están acá son los distintos valores de esta variable que no sabemos qué es un estudio determinado. ¿A qué vamos a llamar frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repiten los valores distintos de la variable. Y la vamos a simbolizar con n sub i. Entonces, cada repetición de ese valor que nosotros estamos estudiando la vamos a llamar frecuencia absoluta. Fíjense lo que dice en el segundo asterisco. Cada frecuencia absoluta debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a n. Es decir, un determinado dato puede ser mayor o igual a 0 y menor o igual
a n. ¿Quién es n? La cantidad de la muestra. Si nosotros estamos en el ejemplo de la familia que habíamos dicho que eran 10 familias distintas, n va a ser 10. Y su sumatoria, cuando vos sumás todas las distintas frecuencias de las variables, de cada una de las variables, el valor total te tiene que dar el tamaño de la muestra. Esto en un ejemplo después va a quedar mucho más claro. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? Acá vamos a dividir, ¿sí?, lo que se obtiene del valor de la frecuencia absoluta por el total de observaciones. ¿Cómo lo vamos a calcular? Y lo vamos a simbolizar. La simbología de la frecuencia relativa es h sub i, y la vamos a calcular como cada una de las n sub i, de las frecuencias absolutas que están más arriba, dividido n, que es el tamaño de la muestra. Esta también va a tener algunas consideraciones al igual que la anterior. Cada h sub i va a ser mayor o igual a 0. Cada h sub i va a ser menor o igual a 1, por eso lo llamamos relativo. Y su sumatoria nos va a tener que dar 1. ¿Sí? Y después tenemos las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Estas se van a obtener sumando los valores de sus respectivas frecuencias hasta el correspondiente subíndice de la variable. Es decir, nosotros vamos a ir sumando una a una la anterior para obtener las acumuladas. Estas se van a simbolizar, si son absolutas, con las n sub i mayúsculas, y si son relativas, con las h sub i mayúsculas. Volvemos al ejemplo de las familias y vamos a tratar de armar una tabla con lo que hemos aprendido anteriormente. Fíjense. Yo tengo y sub i, que son los distintos valores de la variable. En la tabla pongo los valores de la variable que asumió el ejemplo que nosotros dimos. Nosotros teníamos familias que tenían ningún hijo, un hijo, 2 hijos, 3 hijos y 4 hijos. Lo ponemos como dato a ver qué resulta en el ejemplo. Podríamos haber puesto 5, 6, 7, sí, bárbaro, seguramente, pero no iba a tener razón de ser porque no tenía ningún dato. El 4 únicamente lo ponemos para que quede registrado que hay datos que no tienen frecuencia. Vamos a la primera columna. N sub i. ¿A qué hacemos referencia con n sub i? A la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repetía el dato. Entonces, ¿cómo leemos ese 1 que se encuentra en pantalla? ¿Qué nos va a decir ese 1? La cantidad de hijos 0 que tiene una familia, o sea, la familia que tuvo como cantidad de hijos 0, que no tenía ninguno, se repitió una vez. La cantidad una, ¿qué quiere decir esto? Las familias que tienen un hijo se repitieron 4 veces. Las familias que tienen 2 hijos se repitieron 3 veces. Las familias que tienen 3 hijos se repitieron 2 veces. Veamos con las normativas que nos pide la frecuencia absoluta. Nos decía que todas las n sub i tienen que ser mayores a 0 y a su vez tienen que ser menores a n y que su sumatoria nos tiene que dar n. Fíjense. Todas son mayores a 0 o iguales. Todas son menores o iguales a n. ¿Cuánto es n? 10, que es el total. Y su sumatoria nos tiene que dar 10. 1 y 4, 5, 8 y 2, 10. ¿Sí? Pasamos ahora a la frecuencia relativa. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Dividiendo n sub i sobre n, de cada uno en particular. Ese 0,10 ¿de dónde sale? 1 dividido 10. Ese 0,4 ¿de dónde sale? 4 dividido 10. Y así con cada uno. ¿Recuerdan las características que tenían que tener la frecuencia relativa? Las repasamos. Acá la forma de calcularla y acá las características. Todas mayores o iguales a 0. Todas menores o iguales a 1. Y su sumatoria dar 1. Vamos al ejemplo. Fíjense. Todas mayores o iguales a 0. Todas menores o iguales a 1. Y su sumatoria nos da 1. 0,10, 0,5, 0,8 y 1. Vamos a las acumuladas. Lo de las acumuladas es bastante simple.
En el primer valor de las acumuladas ponemos el mismo valor que en las absolutas. ¿Sí? 1 y 1, 0,10 y 0,10. Y a continuación vamos acumulando el valor que le sigue. El valor que le sigue en las absolutas es 4, más 1, 5. El valor que le sigue 3, 3, más 5, 8. El valor que le sigue es 2, 2, más 8, 10. Y 10 más 0 vuelve a ser 10. Siempre el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el total de la muestra. En el caso de las frecuencias relativas acumuladas se hace exactamente lo mismo, pero se trabaja con esta columna. 0,10 y 0,4, 0,5, 0,5 y 0,3, 0,8, 0,8 y 0,2, 1. 1 y 0, 1. Lo mismo, el último valor de la frecuencia relativa acumulada tiene que coincidir con la sumatoria de la frecuencia relativa que hemos obtenido anteriormente. Bien, hasta acá con variables discretas. ¿Qué pasa cuando las variables son continuas? Cuando las variables son continuas, la complicación que tiene es que supongamos que vamos a tener la cantidad de milímetros que llueve por día en el trimestre de verano en tal ciudad. Entonces todos los días voy a tener un dato de una cierta cantidad de milímetros. Como ustedes saben, los milímetros son una unidad de medida que es continua porque puedo fraccionarlo tantas veces como yo quiera. Imagínense en 90 días tener todos los días un dato de milímetro distinto. Eso no se podría representar en una tabla de frecuencias de variables discretas, porque yo no podría poner 1, 2, 1 milímetro, 2 milímetros, 50 milímetros. No, porque tendría una tabla enormemente larga y que no me representaría nada, ¿sí? No me daría algo visual que me pueda servir para tomar decisiones. Cuando pasa eso con los datos, en ese tipo de datos, trabajamos con las variables continuas. ¿Y qué hacen esas variables continuas? Trabajan con intervalos, es decir, que agrupan datos. Fíjense, cuando el número de observaciones es grande y el número de posibles clases es casi tan grande como el total de observaciones, el recorrido de las variables ya no puede ser descrito por unas pocas categorías distintas de medida, las variables discretas, que es las que venimos trabajando, sino por el contrario es necesario representarlo a través de agrupaciones de datos recibiendo el nombre de clases. Aquí vamos a llamar intervalo de clase. Los valores de la variable aparecen separados en intervalos. De esta manera se condensan y se simplifican los datos. Los intervalos los vamos a simbolizar de la siguiente forma. Vamos a tener un primer valor del intervalo, ¿sí? El más chico, que le vamos a llamar I sub j menos 1. Y el valor que le sigue, I sub j. Esto también puede ser X, puede ser lo que quiera. Lo que quiere representar esto es que este valor es más chico y este valor es más grande. Y que es un intervalo, que son dos valores. IJ menos 1 va a ser el límite inferior e IJ va a ser el límite superior del intervalo. La amplitud, ¿qué tan grande va a ser ese intervalo? Va a ser la diferencia entre los valores extremos del intervalo. Su tamaño depende del problema analizado y de la necesidad de condensar más o menos los datos. Cuanto menor sea la amplitud, mayor será la cantidad de intervalos y mayor será la precisión en los resultados. La amplitud se va a obtener de la siguiente forma. A la amplitud la vamos a llamar CJ o CI o la letra C y va a ser el límite superior, que es este que está acá del intervalo, menos, y acá es un menos, no es un guión como en el caso anterior, el límite inferior. Límite superior menos límite inferior. Las marcas de clase. ¿A qué vamos a llamar marca de clase? Son los puntos medios de cada intervalo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Directamente la marca de clase se calcula como I sub j. I sub j solo. Y lo que se hace es sumar el límite superior más el límite inferior y dividirlo por 2. ¿Para qué sirve una marca de clase? Para representar un determinado intervalo. El recorrido de la serie va a ser la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. ¿Sí? El límite superior, LS, e LI, que es el límite inferior. Cuando construimos intervalos, se va a ampliar el recorrido para evitar que los límites inferiores y superiores coincidan con los valores extremos que adopta una variable. Siempre por convención vamos a establecer lo siguiente.
Si un valor de la variable coincide con el extremo superior de un intervalo, corresponde al intervalo siguiente. Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos el intervalo, el primer intervalo va de 5 a 10 y el intervalo siguiente va de 10 a 15. ¿Sí? Si nosotros el dato que tenemos es el número 10, lo vamos a colocar como conteo dentro del grupo de intervalos que va de 10 a 15. ¿Se entiende? Es decir, cuando el dato que nosotros tenemos coincide con el límite superior del intervalo, lo que hacemos es ponerlo en el grupo de intervalo que sigue a continuación. El número de intervalos, generalmente los intervalos tienen amplitud fija y su número va a oscilar entre 5 y 12. Van a encontrar, si buscan explicaciones en internet y en libros, que hay metodologías para calcular el número de intervalos. Para lo que necesitamos en la materia, considero que algunas veces los ejemplos van a venir con el número de intervalos dado y otras veces lo pueden estimar ustedes siempre teniendo presente esta cantidad que yo les menciono, entre 5 y 12 es un número realmente aceptable para que un grupo de datos quede bien representado. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder calcular la amplitud de cada uno de los intervalos. ¿Cómo la vamos a calcular? Esa amplitud va a ser el recorrido, ¿sí?, dividido el número de intervalos. O lo que es lo mismo, el límite superior menos el límite inferior, que eso nos determina el recorrido, dividido m, que a m es a quien vamos a llamar número de intervalos. Acá una cuestión muy importante que la vamos a ver en el ejemplo. Si el resultado de la amplitud es un número decimal, se aplica el intervalo hasta la cifra entera más cercana. Esa cantidad que se agrega al recorrido, R, genera un recorrido ampliado o modificado, que vamos a llamar R'. Y esa diferencia la vamos a tener que dividir en partes iguales al comienzo y al final de la distribución. Ya en el ejemplo esto nos va a quedar más claro. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Lo que tenemos que hacer es construir una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Los datos que tenemos son los números que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Bien. El número de intervalos es m, ya lo tenemos como dato. Sabemos que es 5. El límite superior es 94. ¿Por qué 94? No es porque esté el último número acá, no. Es porque es el número más grande de todos los que están acá. ¿Se entiende? El 94, límite superior, es porque es el número más grande. El límite inferior va a ser 47. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el número más chico de todos los que están acá. Con eso vamos a poder calcular el recorrido. El recorrido habíamos dicho que era el límite superior menos el inferior. 94 menos 47 nos da 47. A partir de que tenemos esto podemos calcular la amplitud. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud? Habíamos dicho que era el recorrido dividido la cantidad de intervalos. El recorrido es 47. Dividido 5, que es la cantidad, nos da 9,4. Dijimos que por convención, la amplitud cuando nos daba un número decimal, cualquiera fuese, se trasladaba al número entero directamente posterior. Ojo que este no es como el redondeo que hacemos normalmente, que 9,2 nos da 9 y 9,6 nos da 10. No. Acá nos da 9,01, nos trasladamos directamente al 10, como en este caso en particular. Entonces ya obtuvimos la amplitud, que es 10. Con esa amplitud que nosotros obtuvimos, vamos a calcular el recorrido prima, que es el que vimos anteriormente. ¿Cómo se calcula ese recorrido prima? Muy fácil. La amplitud que obtuvimos por la cantidad de intervalos. Nos da 50 y ese va a ser el recorrido prima. ¿Para qué nos va a servir ese recorrido prima? Nosotros tenemos que sacar la diferencia que hay entre ese recorrido prima y el recorrido anterior, ¿sí?, que nosotros habíamos calculado en 47. Esa diferencia nos da 3. Esos 3 nosotros los tenemos que distribuir en el conjunto de datos de una forma tal de poder armar los intervalos teniendo en cuenta que nos entren todos los números, los 20 números que nosotros tenemos en el conjunto de datos que queremos estudiar, ¿sí? ¿Cuál es la forma, o una de las... No quiere decir que sea la única, ¿sí?, pero sí es una forma correcta. Al límite superior, ¿sí?, de los intervalos lo vamos a elevar en 1. Este 94 que tenemos acá
lo llevamos a 95. No quiere decir que el 95 sea un dato, sino que el límite del intervalo, del último intervalo, lo vamos a llevar a 95. Y al límite inferior lo vamos a reducir en 2. ¿Por qué al inferior lo reducimos en 2? Siempre al inferior se lo reduce y al superior se lo agranda. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dejando de lado datos. Si al inferior nosotros, en vez de restarle 2, le sumamos 2, arrancaríamos desde 49. Y fíjense que el 47 estaríamos dejándolo afuera. Entonces, ¿y por qué 1 acá y 2 acá? Porque en total tiene que dar 3. ¿Sí? Y es el 3 de esta diferencia que tenemos acá. Una vez que obtuvimos todo este conjunto de datos, nos vamos al armado de la tabla. Los datos que tenemos los seguimos teniendo y fíjense lo que aparece. Nosotros dijimos que el número más chico es 45 porque al 47 le restamos 2. ¿Sí? 45 ¿hasta dónde va a ser el primer intervalo? Hasta 55. ¿Por qué? Porque la amplitud que nosotros calculamos es 10. ¿Sí? El siguiente va a arrancar de 55 a 65, el siguiente a 75, 85, ¿y dónde va a terminar? En 95, que es justamente el 94 más 1 que le hemos agregado. Bien, la segunda columna, que es la diferencia que hay con las tablas anteriores que aprendimos, es la marca de clase. La marca de clase sumábamos los dos valores del intervalo y dividíamos por 2. 55 más 45 es 100, dividido 2, 50. Y así con cada uno de ellos. Esta es la frecuencia absoluta. Acá es exactamente lo mismo que hicimos en la primera tabla, en la de discretas, pero tenemos que contar cuántos datos de los que están acá caen dentro de este intervalo. En total son 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos 2? El 47 y el 52. ¿Y el 55? ¿Qué pasaba cuando coincidía con un límite superior? Ese 55 cae en este conjunto de datos, en el posterior. Por eso, únicamente en esta columna, en esta fila, perdón, va el 47 y el 52. Ustedes pueden comprobar cada uno de los datos que tenemos acá que coincida con los valores que tienen que caer dentro de cada intervalo. Las condiciones que se tienen que dar para la frecuencia absoluta, que es n sub i, son las mismas que en el caso anterior. Fíjense, tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a n, y su sumatoria tiene que dar n. Fíjense, son todas menores a n, y su sumatoria 2 y 4, 6, y 7, 13, 17 y 3, 20. El total 20, que es el total de datos. Vamos a las h sub i. Acá la misma metodología que el caso anterior. 2 dividido 20, 0,10. 4 dividido 20, 0,2. 7 dividido 20, 0,35. 4 dividido 20, 0,2. 3 dividido 20, 0,15. La sumatoria nos da 1. Son todas mayores o iguales a 0 y todas menores o iguales a 1. Y lo último que hacemos es acumular, igual que el caso anterior. Ponemos en el primer valor los mismos valores que tenemos en las simples. El 2, el 2. El 0,10 y el 0,10. Y luego vamos acumulando. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 4, 17. 17 más 3, 20. Último valor de acá coincide con el último valor de acá. En este caso lo mismo. 0,1 más 0,2, 0,3. 0,3, 0,35, 0,65. 0,65 más 0,20, 0,85. Y 0,85 más 0,15 nos da 1. 1 coincide con este último valor que tenemos acá. Bien, sé que son muchos datos juntos, chicos. Les pido que vean la explicación todas las veces que sea necesario. Yo les voy a mandar actividades para que puedan ir resolviendo. Es por ahí complicado explicarlo de esta forma. Traté de hacerlo lo más ágil y que sea entendible para ustedes. Necesito que se pongan a practicar para que puedan entender la metodología. Obviamente que esto es para que ustedes entiendan de qué se trata cada aspecto y nunca van a calcular estos a mano. Esto viene en sistemas, hasta el mismo Excel lo hace en forma muy, muy sencilla. Pero en esta primera tandita de ejercicios, para que ustedes entiendan el comportamiento de las variables y de cada una de las frecuencias, tanto sea relativa como absoluta y los dos casos acumulada, puedan entender de dónde viene y cómo se arma un intervalo. ¿Sí? Bien,
quedo a su disposición para todas las preguntas que consideren necesario. Voy a abrir un foro, ¿sí? Para que aquellos que tengan dudas puedan evacuarlas en el foro. Es muy práctico la utilización del foro porque ustedes piensen que la duda que tienen ustedes la pueden tener sus compañeros, entonces nos sirve mucho a todos para que podamos debatir. De cualquier forma también está la mensajería interna para que me consulten en forma privada. Cualquiera de las dos metodologías es correcta. No vamos a poner fecha con el trabajo que voy a vincular a esta clase. A medida que vayan pudiendo me lo van entregando. Obviamente aquellos que no hayan entregado lo de la primera parte, así apurarse un poquito con eso para no perder el ritmo de trabajo. Bien, les agradezco muchísimo la atención que me ha brindado. Espero sus comentarios. Sé que ha sido un poquito extensa esta clase, pero bueno, creo que valía la pena detenerse y explicarla en detalle. Estoy abierto a todas las consultas que necesiten. Aquellos que no hayan podido entender el tema, que no les quede claro, me preguntan. Buscamos otra metodología, buscamos otra forma, pero tenemos que buscarle la vuelta para que los conceptos les queden a ustedes y sean comprendidos. No me queda más que saludarlos, desearles buena jornada y seguimos en contacto en la próxima clase. Seguimos trabajando juntos en el aula virtual. Espero sus trabajos, sus comentarios, sus dudas. Que sigan bien.